Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Esta es la presentación de un caso clínico de un paciente hospitalizado con más de 30 días. En el caso es paciente masculino de 73 años hospitalizado aislado del servicio de medicina interna del área de adultos. En su historial clínico es un paciente aislado por estenotrofomonas maltófila y pseudomonas aeruginosa, con un ingreso del 1 de julio con el diagnóstico de neumonía típica. El 4 de julio salió negativo en los hemocultivos. En julio fue el primer hemocultivo central positivo entre los focos fecales. El 16 otra vez positivo, pero para Staphylococcus lentus y epidermidis. El 18 de julio tuvo una secreción bronquial con Candida albicans y Pseudomonas aeruginosa. El 19 de julio tuvo un urocultivo positivo a Pseudomonas. El día 5 de agosto, un hemocultivo positivo a Klebsiella psittacia y Pseudomonas. El 11 de agosto, una secreción bronquial con Pseudomonas y el 18 de agosto, un urocultivo con Candida. Hasta ahorita es el historial que se tiene del paciente y no se tiene ningún otro estudio debido a su mejoría a partir de esa fecha. Tenemos los estudios de los diagnósticos clínicos que se han establecido en el transcurso de su estancia en el hospital, que posteriormente los plasmé en la siguiente tabla. La progresión de donde está la zona de neumonía hacia arriba tiene diversos acomodos. Tuvo derrame pleural de predominio izquierdo, estatus de traqueotomía, bloqueo alveolar de tercer grado con marcapasos definitivos, enfermedades crónicas, tiene miopatía, desequilibrio hidroelectrolítico, dislipidemia, anemia normocítica normocrómica, lesión por presión, hipertensión arterial, crecimiento prostático obstructivo, trastorno depresivo, secuela de poliomielitis, EBC lacunar de región temporo-occipital crónico y tenemos el diagnóstico principal que es el de neumonía. Por estudios de laboratorio tenemos este ejemplo que se tomó por última vez el 30 de agosto donde se solicitaba diversos estudios, ya obviamente con mejoría. En los gráficos podemos ver los leucocitos, el ingreso fue el 1 de julio, pero ya tenía ingresos previos. Me voy a adelantar en la parte de atrás, en donde se resume todo de manera más que se pueda entender. El 1 de julio del 2023 tuvo el ingreso al hospital por neumonía típica, en donde los estudios de importancia fueron glucosa de 92.5, leucocito de 13.9, una saturación del 89%, una tensión arterial de 138/74 y tenía antecedentes por infección por COVID, neumonía crónica, marcapasos, dislipidemia crónica y se le hizo una radiografía, la cual pues no se cuenta. PALT, que es antero-posterior lateral, coincide en la parte del pulmón izquierdo. El 4 de julio eh, tuvo un cultivo con resultado negativo porque empezó a tener complicaciones. Le hizo una prueba de antígeno rápida de COVID, tratando de relacionar el problema del pulmón izquierdo con que fuera una secuela post-COVID, pero pues el resultado es negativo. A lo que los médicos comentaron un tratamiento empírico para la infección y tratar de disminuir probablemente pues la infección. El 10 de julio tuvo un diagnóstico de EBC lacunar en región temporo-occipital crónico y esto a partir de este diagnóstico hubo varios por el resultado del primer hemocultivo positivo a enterococos fecales, dando los leucocitos de 11,7 y glucosa de 140, obviamente hubo mejoría. El 16 de julio cambiaron el diagnóstico nuevamente por lesiones por presiones de la región sacra grado 2 y talar izquierda grado 2, donde hubo también un crecimiento prostático obstructivo.
El hemocultivo que se le realizó ese día dio positivo a Staphylococcus aureus y el urocultivo dio negativo y dio un ego con nitritos positivos y esterasas positivas. La mayoría de diagnósticos que tuvo el paciente tuvo problemas como la miopatía del pulmón, fueron del lado izquierdo. Entonces, con eso relacionamos las enfermedades con los diagnósticos clínicos. El 18 y 19 de julio se realizó una biometría donde se encontró que los valores de los leucocitos del 18 fueron de 20.5 y de 19 22.53, con una glucosa de 236.4 y un colesterol de 133.8 y un triglicérido de 600. Se le dio un diagnóstico de anemia normocítica normocrónica grado 1 y un desequilibrio electrolítico. El desequilibrio electrolítico es un paciente que falta un diagnóstico que pues no está mencionado, pero se sobreentiende que tiene abandono familiar. Este paciente está totalmente abandonado, donde él mismo se ha abandonado para tener esos patógenos y esas enfermedades es porque el paciente está postrado o de plano abandonado en su vivienda. Es un diagnóstico que a veces los médicos colocan porque pues, el paciente a veces está abandonado porque no tiene un cuidado personal. El 18 de agosto tuvo una secreción bronquial con Candida albicans y el 19 con Pseudomonas aeruginosa. El 18 de agosto tuvo una secreción bronquial con Candida albicans y el 19 un urocultivo con Pseudomonas aeruginosa. Para el día 13 de agosto tuvo un bloqueo alveolar de tercer grado con los marcapasos definitivos unilateral y esto precisamente por la dislipidemia crónica, los antecedentes previos de miopatía crónica y hipertensión arterial. Se le hizo estudios como estudios de rutina como CK, llevando valores un poco arriba del valor de corte, obviamente un poquito pegados, y igual se le hizo estudios CKMB y los depósitos iban bajando, la glucosa se mantenía. No, ahorita les voy a mostrar el histórico de los estudios de laboratorios que se le están realizando. El 5 de agosto se cambió el diagnóstico a miopatía del enfermo en estado crítico y hubo un aumento sin control de la dislipidemia del 3 de agosto hasta el 27 de agosto. El día 15 de agosto fue donde hasta ahí me quise quedar porque los demás puntos no nos darían tanto de interés para la materia, precisamente porque pues ya fue evolucionando el paciente. El último diagnóstico fue el 15 de agosto, tuvo un derrame pleural bilateral de predominio izquierdo y tuvo un estatus de traqueotomía. Tomando en cuenta que el 11 de agosto tuvo una secreción bronquial con Pseudomonas aeruginosa, el 18 tuvo un urocultivo con Candida albicans. Si nos regresamos a las gráficas previas, donde se hicieron los estudios de laboratorio, como les decía, se puede ver el inicio de los primeros días de julio, donde se hizo el tratamiento empírico, posteriormente hubo una reducción de la infección, para posteriormente tuvo un aumento de los leucos donde nos puede indicar que probablemente ser el día de la infección, se le dio el tratamiento, volvió a bajar hasta donde se mantuvo mediante los tratamientos posteriores. Ahí tenemos la glucosa, de igual manera vemos donde no tenía antecedentes el paciente de diabetes o alguna otra enfermedad relacionada con la glucosa, con la infección pudiera ser que subió el día de la infección, pues subió la glucosa y de ahí se le bajó nuevamente hasta mantenerse a valores normales. Bueno, no normales, pero valores controlados. El siguiente gráfica es el del colesterol. A partir
de la dislipidemia crónica, siendo que el día del bloqueo alveolar fue más o menos a partir del día 15, eh, fue donde hubo un descontrol, probablemente por el bloqueo alveolar, y se ha mantenido estable hasta la fecha actual. De manera de resumen, regresamos en los primeros días en los casos de la evolución de los diagnósticos del 1 hasta el 10. Nos hemos de dar de cuenta que tiene un problema de un daño neurológico. Es debido a que se entiende que llegó inconsciente y en estado crítico. Era un paciente de un código rojo, de acuerdo a la clasificación de Kahn, es un paciente crítico, en el cual se empezó a trabajar, a manejar, y que se vio que con evolución no mejora la acción neurológica, del cual nos lleva a pensar de que puede existir una manera o algo, por ejemplo, séptico que sucedió, por ejemplo, algún proceso vascular cerebral, y hay que ponerle nombre, y por eso se le puede dar como. Y eso nos lleva a que, como es un paciente de estado grave, no puede valerse por sí solo, y por lo tanto puede terminar sucio, malnutrido. Pudiéramos pensar que ser mala evolución de acuerdo al paciente, que en lo que se ha tardado y que aumenta. De igual manera recalcar el hecho que se inició un tratamiento clínico nada más con la finalidad de ver cómo mejora, mientras nosotros podemos averiguar el nombre del patógeno que es el que está causando el problema. Lo más seguro es que pudiera haber tenido resistencia por los antibióticos que se le aplicaron, pero se le pudo haber aplicado un doble esquema de antibióticos, lo cual permitió que disminuyera y evolucionara de manera positiva el paciente. También es importante recalcar el hecho de que todos los días se le hizo estudios de laboratorio de manera de monitoreo, el cual estaría bien justificado después, debido a que nos llevó a ver la infección posterior al tratamiento que se le estaba realizando. Hablando de manera preanalítica de los 5 correctos, quizá tenga manera parte del diagnóstico, función de laboratorio, en la parte analítica, el abordaje del paciente. Al final hay que recordar, es un paciente que está en estado crítico, el cual llega de urgencia y se le hace una atención de urgencia.